Bueno, seres, y como les vaticiné hace 2 días, ya Europa y Ucrania pactaron, se alejan de Estados Unidos y van a tomar las decisiones por su propia cuenta. Acaba de hablar Zelensky hace algunas par de horas, la diferencia horaria, esta mañana en Múnich, en la conferencia de seguridad. Porque, por supuesto, después del discurso, después de lo que la traición de Trump a Ucrania con Putin, y después del discurso de ayer fascista e injerencista, aparte traicionero también, porque pensaban que iba a hablar de otra cosa y terminó metiendo un panfleto ahí político, atacando, apoyando a la extrema derecha en alemán. O sea, una injerencia electoral en un país aliado. Eso es un desastre, vaya. Yo jamás pensé que este gobierno fuera ahí tan lejos, o sea, los tipos. Por eso le digo, prepárense a hacer, atiendan las noticias, porque esta gente están actuando de una manera dictatorial y cada vez más extremista. De verdad, cada vez se están yendo más de la ley y de la Constitución. Cuidado. Pero bueno, ya decidieron unirse Europa y Zelensky. Zelensky llamó a la creación de un ejército conjunto. Ya esto lo había hablado Macron y había dado su visto bueno a Inglaterra, que al final son los importantes, porque si Francia, Italia, Inglaterra y Alemania, que están en la misma cuerda, deciden unir fuerzas, fíjate eso, con todos los respetos a los que sean especialistas en guerra, pero yo no sé cuándo ustedes se enteraron que el ejército ruso es más poderoso que esas 4 potencias juntas. El que lo crea, bueno, que se ponga a leer. Parece que todavía está pensando en un mundo de hace 40 años. Eso se acabó hace mucho tiempo. Pero bueno, eso es lo que más va a demorar. En realidad, un ejército conjunto, vamos, es poner divisiones de cada país, pero eso tiene su tiempo. Eso tampoco es mañana. Eso demora. Pero lo que sí quedó claro es que van a cubrir la ayuda militar que estaba dando Estados Unidos, la van a cubrir ellos, lo cual incluso le conviene a Ucrania, porque ya se sabe que muchos de los logros que obtuvo en la segunda mitad del año pasado Rusia, porque sin duda tuvo logros en el terreno, recuperó algunos territorios, o sea, adquirió territorio se los robó porque es un invasor de Ucrania, fue gracias a que los republicanos, que tenían mayoría en la Cámara Baja, tuvieron bloqueado por meses el presupuesto, o sea, la ayuda a Ucrania que Biden quería enviar. Y eso se sabe que lo obligó a Ucrania a dosificar proyectiles, sobre todo de antiaéreo, que es donde más sufren, porque los machacan y no tienen cómo contestar. Y cuando el ejército está en terreno, ¿qué va a hacer con aquello que cae del cielo? O sea, los misiles, los drones, todo eso son fundamentales, y Rusia tiene una parte importante de ventaja sobre eso en Ucrania. Entonces ya se paró la primera ministra de Dinamarca, recuerden Dinamarca, Trump, Groenlandia, ¿entiendes? Se paró y dice, oye, la guerra la ganan las armas. O sea, Europa es muy importante. Europa sabe que hay que derrotar a Putin. Es la única manera que Putin no vuelva más para acá. No vuelva a invadir. Europa está clara. Y yo sí, te digo cuenta. No hay gente que piense mejor que los europeos. Ese es el continente. Esa es la mentalidad. Esas son la gente, fíjate, son los países con mejor nivel de vida. Olvídate, son las mejores economías del mundo, mejor distribuido el dinero. Esa gente piensa. No como en otros hemisferios, que son gente más atrasada, más pasional, más dado a las dictaduras. No. Los europeos siempre están claros. Aparte, sufrieron en carne propia la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos saben que a Putin hay que derrotarlo y punto. Aquí no hay concesiones de compensación, como diciendo a Trump y a Putin, conversen. Pero lo único que va a aceptar la Unión Europea y Ucrania es una paz que les convenga a ellos, o sea, una paz que devuelva todos los territorios obtenidos. O sea, Putin tiene que irse derrotado, no puede irse victorioso, porque eso no le conviene a Ucrania, porque si no lo va a volver a hacer en un par de años. ¿Me entiendes? Necesitan que no lo haga más. Garantías de que no lo haga más. Europa necesita tranquilidad. ¿Me entiendes? No tienen que estar preocupados y cogiendo parte del presupuesto para la economía, para los militares. Necesitan tranquilizar a Putin. Como único se tranquiliza es derrotándole en el terreno. Entonces le van a dar más armas, las mismas armas que le decía, van a aumentar el apoyo, van a darle mucha más artillería y bueno, por supuesto, ya lo otro que se va a hacer, ya tendrá que salir de las conversaciones, porque movilizar divisiones para allá, movilizar armadas navales, eso tampoco se hace en una semana, ni mucho menos. Pero la noticia es buena, porque en primera le da una derrota internacional a Trump, porque ya prácticamente la conversación de él con Putin es por gusto. Europa no le va a hacer caso a eso. Todo quedará como una cosa propagandística. Los reyes del universo se van a reunir, pero sabe que Europa no le interesa a Estados Unidos, porque ya a Estados Unidos no le interesa el problema de Ucrania, así que ya Estados Unidos no es una parte importante en esta historia. Y la gente dice que sí, en realidad esas conversaciones lo único que va a salir es proponerle a Putin una salida decorosa, victoriosa. Y como eso no lo va a aceptar Ucrania ni Europa va a seguir dando armas como si esa conversación no vaya a suceder, ¿me entiendes? Salvo que por alguna sorpresa de esa cumbre entre Putin y Trump, salga una paz que le convenga a Ucrania. Es volado, pero incluso si sale esa paz
y Putin acepta devolver los territorios adquiridos, lo cual no creo. Igual van a meter divisiones ahí para que tampoco en un futuro se le vuelva a Putin ocurrir meterse. Y si siguen creyendo que Rusia es más poderosa que esas potencias unidas, puedan salir. Bueno, nada, hacer entonces, lo más importante de todo, es que inmediatamente habló Zelensky, salió el presidente, el secretario del Consejo de la Unión Europea, porque esto va a ser una cosa de la Unión Europea, no de la OTAN. La OTAN se sabe que Estados Unidos podría bloquear una pila de cosas, Turquía, que es socio de Putin, en fin, lo van a hacer como Unión Europea, no como OTAN, como Unión Europea, que al final la mayoría de las potencias, todas las potencias importantes de la OTAN están en la Unión Europea, salvo Estados Unidos. Y entonces salió el secretario Donald Tusk, muy importante con nombre, ¿vieron cómo se llama el tipo? Donald Tusk, ese va a ser el tipo que va a ser la contraparte de Trump en Europa. Mira tú qué casualidad, Donald Tusk. Pero además, lo más importante en esta historia es que el tipo es polaco. Para los que no lo sepan, existe un odio que no morirá nunca de Polonia, de los polacos hacia los rusos. Un odio tremendo. A diferencia de Ucrania, los ucranianos y los rusos son juntas, porque fueron del mismo país muchos años, ¿me entiendes? O sea, esa gente son amigos, pero los polacos con los rusos, esa gente odian a los rusos. Donde más se odia a Putin es en Polonia. Y Polonia viene atrás de Ucrania. Y además es que está al frente de la Secretaría de las Naciones Europeas, del Consejo de la Unión Europea, por los próximos 4 o 5 años. O sea que en ese sentido, Ucrania no va a tener problemas. Ahora los problemas vienen para Putin. Porque Putin sabe que ahora aquí se le jodió esto. Putin ya no tiene cómo. Él lleva 3 años tratando de comerse Ucrania y él nunca se esperó. Lo dije en otro video. Jamás se esperó que el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos fuera tan grande al punto de que lo único que tienen 3 años son 20% obtenido del territorio y más de 90.000 soldados muertos. Sus mejores tropas ya no están. Pasaron a mejor vida. Bueno, si tienen mejor vida de arriba. O sea que la noticia es buena para la paz mundial. ¿Por qué digo para la paz mundial? Porque enseguida vienen los pacifistas sin sentido común. No hay nada peor que un pacifista sin sentido común. Porque el pacifista sin sentido común, como no resuelve el problema, como no tiene opción para resolverlo, pone a las dos partes siempre como culpables, con la misma responsabilidad. Y entonces, ¿qué hacen? Ponerse del lado del más fuerte. Sin darse cuenta. No. No puede haber paz sin guerra. Eso se ha demostrado toda la vida. ¿Por qué? Porque cuando la guerra se forma, por ejemplo, como es entre Israel y Palestina, que es un conflicto ya milenario, un conflicto religioso, cultural, que no es un conflicto de que uno invadió a otro, bueno, eso es diferente. Ahí hay que buscar la paz por los dos bandos, porque los dos bandos terminan siendo culpables. Y es verdad, ambos bandos tienen su culpabilidad. Aquí no. Aquí el único culpable, el absoluto culpable, es Putin, que invadió, punto. Y la Unión Europea lo tiene claro. Muchos países no lo tienen claro, pero lo que importa es que la Unión Europea lo tenga claro. Porque, por ejemplo, los países del hemisferio, para nosotros no es una amenaza. Estamos con el Atlántico de por medio, por eso es que la opinión de nosotros no vale. La que vale es la opinión de la Unión Europea. Y la Unión Europea está clara que a Rusia hay que derrotarla en Ucrania. O sea que en este momento Putin está peor que nunca. Porque sabe que va a ser el papelazo reunirse con Trump, porque de ahí no va a salir nada importante, porque la Unión Europea ya se está limpiando el fondillo con Trump. Y con la reunión esa. Así que comienza. Hoy comenzó otra guerra en Ucrania. Comienza la guerra de Europa y Ucrania contra Putin y Rusia, porque ya se sabe que incluso van a poner tropas. Esto ya se había dicho. Van a poner tropas. Macron e Inglaterra están de acuerdo en poner tropas ahí. Así que vamos a ver, pero ya el conflicto va a tomar otro giro. Así que es muy probable, fíjate, muy probable, que gracias a este paso que acaba de dar Europa, Putin tenga que ceder muchas más cosas. Y porque Putin, vuelvo y repito, el que primero quiere terminar esta guerra es Putin. Putin se embarcó. Todo el mundo dice que no. Mira los dos errores que tuvo. Uno, pensó que el mundo miraría para un costado como con Crimea. Al contrario, todo el mundo empezó a apoyar a Ucrania y ahí está. 3 años, solo 20% de territorio ucraniano. Un fracaso. Pero además, ¿cuál fue el motivo y la razón por la cual, según él, había que invadir, o la operación estratégica en Ucrania, que Ucrania iba a entrar en la OTAN y a él no le conviene frontera con OTAN? ¿Qué pasó? Por invadir Ucrania, quieren entrar en la OTAN Finlandia y Suecia. ¿Ya vieron la frontera que tiene Finlandia con Rusia? Casi la misma que con Ucrania. Putin falló en todo. Y el que no lo crea, bueno, se ponga el muñequito a hacer. Dale, cuídense. Y muerta el invasor ruso.